Está con nosotros Francisco Rivas aquí en el estudio, que me da mucho gusto, como siempre, recibir aquí en la Agenda Pública. ¿Cómo estás, Francisco? Mario, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. A ver, cuéntanos, ahorita entramos a los datos, pero primero, ¿qué es lo que hicieron ustedes para construir este reporte? ¿Cuál es la fuente de información? La fuente de información son el número de denuncias, carpetas de investigación iniciadas frente a las procuradurías y que las procuradurías reportan en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Entonces, Pública. el primer dato son cifras oficiales reportadas por la propia autoridad. Exactamente, y esto es lo que hacemos no solo en el caso de la Ciudad de México, sino en todo el país. Como sabes, lo hacemos mensualmente analizando los datos de incidencia nacional. Y nuestros observatorios locales, tenemos 20 observatorios que hacen parte de la red del Observatorio Nacional Ciudadano, hacen lo mismo periódicamente analizando el comportamiento de los delitos de alto impacto. Ahora, en la Ciudad de México, la nota que hoy destacan, que ustedes presentaban, es qué ha pasado con el número de homicidios que está viviendo, y confírmame por favor si es correcto, su punto más alto en los últimos 20 años. Exactamente. Después de 1997 se tuvo una tasa de 10.98 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hoy se tiene una tasa, en 2016 cerró con una tasa de 10.76 homicidios por cada 100,000 habitantes. Como decíamos, precisamente después del 97, la segunda tasa más alta. Que hay que recordar, el 97 era la llegada del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la primera vez que se elegía un gobernante, un ambiente que estaba descompuesto. Y aparte el 97, pues también es el primer año en donde se cuenta información pública comparable, porque sí tenemos información sobre homicidios que nos lleva a poder analizar lo que ha sucedido antes, pero no necesariamente todo era exactamente comparable. A partir del 97 ya podemos hacer un análisis más o menos serio de cómo se ha ido comportando el homicidio. Y algo que detectamos es que el homicidio empieza a subir en 2014, o sea, no es una cosa que sucede nada más en 2016. 2016 también es el año con el mayor número de víctimas, porque como sabes, cuando se habla en general, cuando hablamos de 10.90 o 78 homicidios en este caso, por cada 100,000 habitantes, estás hablando del número de casos de homicidios, no necesariamente del número de víctimas, en donde puede haber más víctimas en un único caso, ¿no? Y en ese sentido, pues 2016 también, a partir de que contamos con cifras desagregadas de víctimas, es el año con el mayor número de víctimas de homicidio y el año con el mayor número de homicidios por arma de fuego. Que ese es un dato importante, a ver, porque evidentemente aquí estamos dejando fuera todos los casos de personas atropelladas. Estamos hablando... No estamos hablando de imprudencia, no estamos hablando de impericia, estamos hablando de homicidio doloso. Ahora, hay una característica que también nosotros hemos señalado y que recordarás presentamos cuando hicimos el análisis del estudio de homicidio, que fue un estudio en donde hicimos un análisis mucho más amplio desde el 97 hasta el 2015 que había venido sucediendo. Y entre los desagregados y entre el trabajo que hicimos de campo, nos dimos a la tarea de sentarnos con las procuradurías. Y lo que encontramos es que sí hay una debilidad en registrar homicidios dolosos y culposos. O sea, no todos los homicidios culposos realmente son homicidios relacionados con accidentes. No, claro. Sino más bien están aquí relacionados... Lo platicamos con Edna Jaime de México Evalúa, que hicieron un estudio que revela inconsistencias también, que muestra que de pronto se comportan igual. Decía, cuando no hay una relación entre los atropellados y los homicidios, por ejemplo. No, pero aquí porque precisamente lo que nos comentaban hace ya 3 años es que, pues desafortunadamente, mucho depende del criterio individual del Ministerio Público, que puede clasificar, por ejemplo, un homicidio sucesivo a un robo como si fuese un homicidio culposo y no doloso, porque pues realmente... el balazo no te lo di para matarte, o sea, hay como un análisis de la intencionalidad que pues sinceramente nos dejó muy perplejos desde ese entonces. Y efectivamente, pero más allá de eso, los homicidios dolosos son aquellos que se encuentran en el marco de un evento delictivo, en donde había un interés en terminar con la vida de la persona. Y efectivamente, pues el segundo año más grave para la Ciudad de México nos preocupa el tema de las armas, porque vemos una carencia de políticas, tanto a nivel federal como a nivel local, que busquen combatir este fenómeno. ¿Qué significa? La Federación tiene que hacer lo propio
trabajando en el tráfico de armas. Esto quiere decir controlar las entradas de las fronteras norte y sur, porque no solo entran las armas del norte, entran completas, entran por partes, y también entran de los puertos y de los aeropuertos. Es decir, tenemos una serie de debilidades para el ingreso que permiten el incremento de la violencia. Exactamente. Ahora, déjame preguntarte, perdón, una cosa. Ya nos has dicho, estamos desde que se empezó a medir con estos criterios de 20 años en el punto más alto de violencia. Que ya eso sí en sí es preocupante para todos, pero particularmente para quienes vivimos en la Ciudad de México. ¿Cómo está la Ciudad de México comparado con otros puntos? Para darle una perspectiva también de si esta tasa, qué tan alta es comparada con otros. El homicidio comparado con otros no es tan alto. De hecho, está, digamos que alrededor de la media nacional. Ya. No está... Insisto, todos es grave. Es gravísimo. Nada más es tratar de poner en perspectiva. Sobre todo porque lo que país. estamos haciendo es analizar la entidad contra la entidad, o sea, la realidad que ha vivido la entidad contra la entidad. Y entender que hay un empeoramiento de las condiciones que precisamente no son solo del homicidio, sino también son de los delitos patrimoniales. Y ahí, por ejemplo, es donde sí encuentras que la Ciudad de México, y luego cuando volteas a ver incluso el comportamiento por delegaciones, encuentras que sí hay una gravedad en términos de delitos patrimoniales, porque la Ciudad de México patrimoniales es que el asalto, el transporte público, exactamente, el asalto en la calle, casa, habitación, negocio. Ajá. Y ahí, por ejemplo, pues la Ciudad de México es tercer lugar en robo a negocios en tasas a nivel nacional, solo después de Tabasco y Baja California. Ojo, en tasas. Esto es importante, esto que se llama Francisco, porque claro, habrá quien diga, bueno, pues obviamente si viven más personas, no estamos hablando del número de casos, sino proporcionalmente a la población. A la población que y tiene. en ese sentido también hay algo que quiero destacar. La autoridad ha criticado un poco la metodología de utilizar la tasa para analizar la incidencia delictiva, porque dicen, bueno, es que la Ciudad de México tiene una población flotante durante el día que genera, pues que los 9 millones de residentes más o menos que tiene la ciudad, en realidad sean muchos más. Eso, pues, es cierto, pero también es cierto que este es el método internacional que se utiliza para medir, es el método con el que se calculan los recursos que reciben las autoridades locales, y en todo caso el nuevo método que se ha tenido en los últimos años. Y exactamente, y aparte, pues casi todas las grandes ciudades de este país tienen un problema de población flotante. Si tú piensas en Monterrey o Guadalajara, pues tienen ahí también Monterrey en particular, en donde son varios municipios que conforman la urbe. Tú, si haces el análisis de Monterrey, no es que dices, bueno, pero es que también los que durante el día vienen de sí, cualquier explicación Guadalupe, de ese tipo pues no satisface. O Tijuana, claro, ¿no? Pues que tiene aparte un tráfico internacional tan importante de personas. Entonces, en ese sentido, lo que sí preocupa es que la capital tiene un problema muy importante en términos de robo a negocio, en términos de robo con violencia, en términos de robo a casa habitación, en términos de robo a transeúnte. Y luego, cuando volteas a ver las delegaciones, la Cuauhtémoc sí nos preocupa particularmente. O sea, la Cuauhtémoc es primer lugar a nivel nacional. Si tú la comparas con otros municipios en tasas siempre, es la delegación, o sea, sería correspondiente al municipio en donde hay más asaltos a transeúnte, hay más robos a negocio, segundo lugar el robo a negocio, entonces pues sí nos habla de un problema importante y el lugar número 14 en robo con violencia a nivel nacional. Este estudio, Francisco, porque tiene muchos datos, ¿dónde se puede consultar? En www.onc.org.mx o www.ocmsegura.org.mx. Perfecto. Te agradezco mucho que nos acompañes. A ti, muchas gracias. Gracias. Vale la pena que se asome usted al estudio completo.